Hola chicos, vamos a ver hoy cómo se deriva algunas operaciones con funciones. Para esto, en vez de utilizar la nomenclatura de f de x, lo que voy a hacer va a ser simplemente poner f, ¿vale? Cuando yo ponga f me refiero a la función. Y lo mismo con g. En vez de g de x, lo que voy a hacer es llamarlo directamente g. ¿Por qué? Simplemente para simplificar la nomenclatura, para que lo que aparezca aquí sea más sencillo. Bueno, la primera operación que yo voy a utilizar va a ser el producto de k, un número, por una función. Si yo derivo el producto de k por una función, esto va a ser k por f'. Ejemplo, si yo derivo, si mi función original es 5x a la 7, cuando yo lo derivo, f' de x será 5 por la derivada de x elevado a 7. ¿Vale? Lo voy a poner así para que lo veáis. Y nosotros, este paso es completamente innecesario, ¿vale? Puedo hacerlo directamente. Pero quiero que lo veáis. Con lo cual será 5, que se queda adelante, multiplicando a la derivada de x elevado a 7. La derivada de x elevado a 7 era 7 por x elevado a 6, 1 menos. Con lo cual esto será 35x elevado a 6, ¿vale? Este 7 baja multiplicando y este 5 se queda ahí. Fijaos que con esta operación empezamos a poder derivar monomios con coeficiente. Bueno, la siguiente operación es la derivada de la suma o la resta. ¿Vale? Si yo tengo dos funciones, f y g, que se están sumando, si yo las derivo, esto es f' más o menos g'. Es decir, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una función puede estar compuesta de varios elementos, por ejemplo, un polinomio. Vamos a derivar. ¿Qué significa esta regla? Bueno, pues lo que significa es que cuando yo derivo la función original, que está compuesta por varias funciones, lo que hago básicamente es derivar cada uno de los sumandos por separado. Evidentemente, las que están sumando acaban sumando y las que están restando acaban restando. Esto se hace directamente, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Pues la derivada de x elevado a 6 es 6x elevado a 5. La derivada de 5x al cuadrado, fijaros en la regla anterior, sería 5 por 2, voy a ponerlo así, por x elevado a 1. La derivada de x sabemos que es 1 y la derivada de una constante es 0, con lo cual aquí sería menos 0. Bueno, lo voy a poner, aunque me duele en el alma. Simplifico, pongo las cosas bien puestas, 6x a la quinta más 10x más 1. Es verdad que nosotros podemos ir de aquí, o sea, que cuando yo ponga f', podéis directamente, con la práctica, directamente derivaréis así, ¿veis? 6x quinta, 2 por 5, 10x, más 1, y este no lo pondréis, ¿vale? Todos estos pasos son innecesarios. Bueno, veamos la siguiente operación. La siguiente operación es el producto, f por g. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la derivada del producto? Bueno, la derivada del producto es f' por g más f por g'. Es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Por ejemplo, mi función f de x, que sea x al cubo por el coseno de x. Bien, está claro que es una función compuesta por dos. Esta sería la f y esta es la g, ¿vale? Aunque yo llame esto f de x, esta es la f y esta es la g. ¿Cómo derivaríamos? La derivada de esta función es la primera derivada, o sea, derivo esto de aquí, esta sería la primera, con lo cual al derivar esto me quedará 3x al cuadrado por la g sin derivar, o sea, por el coseno de x, más, ahora es la primera sin derivar, x cubo por la derivada de la segunda. La derivada del coseno es menos el seno. En este caso, pues hay que ponerlo bonito, que sería 3x cuadrado coseno de x menos x cubo seno de x. Y ya tendríamos la derivada del producto. La siguiente operación y última es el cociente, f partido g.
Iba a poner aquí una X y no sé por qué. Es prima. La derivada del cociente. Esta sí que hay que aprenderla. Se parece bastante a la anterior, pero con un matiz. Esto es la primera derivada por la segunda sin derivar, menos f por g' partido g al cuadrado. Esta se utiliza una barbaridad. ¿Por qué? Porque una de las funciones más interesantes de estudiar son precisamente las racionales. Imaginaos que yo tengo f de x, que es x al cuadrado más 5 partido x al cuadrado menos 4. Bueno, pues esta es una función compuesta por dos funciones en forma de cociente. Vamos a ver cómo se deriva. f' de x. El denominador es muy fácil. Yo siempre empiezo por el denominador, porque es la función original al cuadrado, con lo cual hago esto, x al cuadrado menos 4 y lo elevo al cuadrado. Y ya está. Ya hemos solucionado el denominador. Ahora, el numerador. Aquí yo recomiendo que hasta que cojáis práctica, digáis, bueno, f es x al cuadrado más 5, g es x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, f' 2x y g' 2x también, ¿vale? Porque 2x y la derivada de una cociente es 0. Lo voy a dejar así. Ahora nos vamos a la regla. La primera derivada, 2x, por la de abajo sin derivar, x al cuadrado menos 4, menos la f sin derivar, paréntesis, x al cuadrado más 5, por la derivada de g, que es 2x. ¿Vale? Fijaros, esta es f' por g menos f por g'. f' por g menos f por g'. ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Pues únicamente tenéis que hacer la operación que manda el polinomio, ¿vale? Esto sería 2x cubo, aquí estará restando 2x cubo, con lo cual se va. Con lo cual me queda menos 8x menos 10x menos 18x partido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esta no hace falta desarrollarla, ¿vale? No es necesario. Bueno, pues estas son las funciones elementales o las operaciones con derivadas que nos van a permitir derivar la mayoría de funciones que, siendo sencillas, no son exactamente las funciones elementales. Es decir, todos los polinomios, las funciones racionales, las funciones dentro de raíces, todo esto se puede derivar utilizando las operaciones con derivadas, así como la tabla de derivadas elementales. Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido y nos vemos mañana en clase.